Hay momentos en la vida en los que algo cambia sin hacer ruido, sin anunciarse, sin pedir permiso, y de pronto te descubres dudando de ti en situaciones que antes parecían normales, sintiendo que todas las miradas pesan más de lo que deberían, preguntándote por qué una simple reunión, una conversación informal o una presentación en público despiertan una tensión interna difícil de explicar, como si dentro de ti se activara una alarma invisible que nadie más puede oír. La ansiedad social en la vida adulta no siempre comienza con un gran acontecimiento. A veces se instala de manera silenciosa después de los 18 años, cuando se supone que ya deberías tener más seguridad, más claridad, más madurez emocional, y sin embargo, sientes lo contrario. Existe una creencia muy extendida que afirma que este tipo de ansiedad pertenece únicamente a la adolescencia, a esa etapa de inseguridad natural y búsqueda de identidad. Pero la realidad psicológica es mucho más compleja y profunda. Muchas personas experimentan sus primeros síntomas reales cuando entran en la universidad, cuando comienzan su primer empleo serio, o cuando deben tomar decisiones que definen su futuro, y en ese momento descubren que el miedo al juicio ajeno no era tan fuerte antes porque las responsabilidades tampoco lo eran. En la adultez, la exposición social se transforma. Ya no se trata solo de encajar en un grupo, sino de demostrar competencia, valor, coherencia, y esa exigencia puede convertirse en un espejo implacable que refleja nuestras dudas internas. Inspirándonos en las reflexiones del Dr. Jordi Sasot-Llevado, entendemos que los grandes cambios vitales actúan como detonantes emocionales que revelan vulnerabilidades ocultas, no porque seamos débiles, sino porque estamos atravesando transiciones que redefinen quiénes somos. La presión por construir una identidad sólida, por responder a expectativas familiares y sociales, por compararnos con otros que parecen avanzar con seguridad, puede intensificar una autocrítica que antes estaba latente. De repente, pensamientos como «no estoy preparado», «van a notar que no soy tan capaz», o «si me equivoco será un fracaso imperdonable», comienzan a repetirse con insistencia, y ese diálogo interno se convierte en la base de la ansiedad. No es casualidad que muchos adultos jóvenes describan una sensación de impostura, como si estuvieran ocupando un lugar que no merecen y temieran ser descubiertos en cualquier momento. Esa percepción distorsionada no surge de la nada. Se alimenta de sesgos cognitivos que magnifican los errores y minimizan los logros, creando una narrativa interna que limita la confianza. El entorno adulto exige rendimiento constante y adaptación rápida, y cuando no disponemos de herramientas emocionales sólidas, el miedo social puede crecer sin que lo identifiquemos claramente. A veces se disfraza de perfeccionismo, otras de aislamiento voluntario, otras de una aparente indiferencia que en realidad es protección. Lo más inquietante es que esta ansiedad tardía suele confundirse con estrés laboral o con simple timidez, lo que retrasa su reconocimiento y hace que la persona se culpe aún más por no poder controlarla. En este contexto, comprender que no estás solo y que lo que sientes tiene explicación psicológica es un primer paso liberador. La adultez no es una línea recta de seguridad creciente. Es un territorio lleno de desafíos nuevos que pueden reactivar inseguridades antiguas o crear otras nuevas. Incluso profesionales exitosos, personas con estudios y responsabilidades importantes, pueden experimentar un miedo profundo a hablar en público o a expresar su opinión en una reunión, y eso no invalida su capacidad ni su inteligencia. El proceso de madurar implica enfrentarse a escenarios donde el juicio parece más real y las consecuencias más significativas, y es precisamente ahí donde la mente puede volverse más crítica. Comprender la ansiedad social después de los 18 años implica aceptar que el desarrollo emocional continúa mucho más allá de la adolescencia, que cada etapa trae sus propias pruebas internas y que el crecimiento no siempre es cómodo. La buena noticia es que aquello que aparece en la adultez también puede transformarse en la adultez, porque la conciencia es mayor y la voluntad de cambio más firme. Reconocer el problema no es un signo de debilidad, sino de valentía, y entender que la ansiedad social no define tu identidad es el inicio de un camino diferente, un camino donde aprenderás que el miedo no es un enemigo invencible, sino una señal que puede guiarte hacia un conocimiento más profundo de ti mismo. Sin embargo, hay un punto en este recorrido que suele pasar desapercibido y que marca una diferencia decisiva entre quien logra comprender su ansiedad y quien queda atrapado en ella. Y ese punto es la manera en que interpretamos nuestras propias sensaciones internas cuando aparecen en contextos sociales exigentes. La mayoría de las personas no temen realmente a la situación en sí, sino a la interpretación que hacen de sus reacciones físicas y mentales. El pulso acelerado se convierte en prueba de incapacidad. El leve temblor en la voz se transforma en señal de humillación inminente. El silencio momentáneo se interpreta como fracaso absoluto. Esta lectura catastrófica no es casual. Responde a patrones de pensamiento que se han ido consolidando con el tiempo y que, en la adultez, adquieren una intensidad especial porque ahora creemos que ya no tenemos margen para equivocarnos. La presión por ser competentes, coherentes y emocionalmente estables genera una expectativa interna rígida, casi inhumana, que no deja espacio al error ni a la vulnerabilidad. En este escenario, la ansiedad social encuentra terreno fértil para crecer en silencio.
Lo más inquietante es que muchas veces el adulto que la padece mantiene una apariencia funcional impecable. Cumple con sus obligaciones, asiste a reuniones, responde mensajes, sonríe cuando corresponde, pero por dentro experimenta un desgaste constante que erosiona su energía y su autoestima. Cada interacción se convierte en una prueba, cada conversación en una evaluación invisible, y la mente comienza a anticipar escenarios negativos antes incluso de que ocurran. Se ensayan mentalmente diálogos futuros, se repasan posibles errores, se imaginan juicios severos que quizá nunca llegarán, pero que en la imaginación se sienten absolutamente reales. Este proceso anticipatorio alimenta la ansiedad mucho antes del evento social, creando un ciclo de tensión que puede prolongarse días o semanas. Y aquí aparece el suspense interior, esa sensación de estar esperando algo que aún no ha sucedido pero que ya produce miedo, como si la vida social se hubiera convertido en una amenaza constante. Inspirándonos en la profundidad reflexiva que caracteriza el enfoque del Dr. Jordi Sassoon-Chevado, comprendemos que este fenómeno no es simplemente una cuestión de falta de habilidades sociales, sino una relación distorsionada con la propia identidad. Cuando la valía personal depende en exceso de la aprobación externa, cualquier situación social adquiere un peso desproporcionado. El adulto ya no teme solo al error, teme a que el error confirme una creencia más profunda, la idea de no ser suficiente, y esa creencia suele tener raíces antiguas, experiencias pasadas donde la crítica fue intensa, donde el reconocimiento fue escaso o donde el afecto estuvo condicionado al rendimiento. La adultez, con sus múltiples desafíos, reabre esas memorias emocionales sin que seamos plenamente conscientes. En este punto del camino puede parecer que la ansiedad social se ha convertido en parte inseparable de la personalidad, como si fuera un rasgo fijo imposible de modificar. Aquí es donde muchas personas se resignan, convencidas de que siempre serán así, de que su carácter es introvertido o frágil por naturaleza. Pero esa conclusión, aunque comprensible, es incompleta. La ciencia psicológica ha demostrado que los patrones cognitivos pueden cambiarse, que la exposición gradual reduce el miedo y que la autocompasión fortalece más que la autocrítica constante. Incluso profesionales de la medicina y la salud mental, como el reconocido Dr. Levy, MD, han subrayado la importancia de abordar la ansiedad desde una perspectiva integral, combinando comprensión cognitiva, regulación emocional y práctica progresiva en contextos reales. Esta visión refuerza la idea de que la ansiedad no es una sentencia, sino un proceso dinámico. Sin embargo, antes de que llegue la transformación, suele haber un momento de confrontación interna. Es el instante en que la persona se da cuenta de que evitar ya no funciona, de que reducir su mundo social para sentirse seguro solo ha reducido también sus oportunidades de crecimiento. Ese momento puede ser incómodo, incluso doloroso, porque implica aceptar que el miedo ha estado dirigiendo decisiones importantes. Y ahí surge la gran pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría si enfrentara aquello que tanto temo? Esa pregunta marca un punto de inflexión. No garantiza un cambio inmediato, pero abre una posibilidad. La posibilidad de descubrir que el juicio ajeno no es tan devastador como la mente anticipa, que los errores no destruyen la identidad, que la vulnerabilidad puede generar conexión en lugar de rechazo. La ansiedad social en la adultez no desaparece por arte de magia, pero comienza a perder fuerza cuando se la mira de frente con curiosidad en lugar de con condena. Comprender su origen, identificar los pensamientos automáticos, desafiar las interpretaciones extremas y dar pequeños pasos fuera de la zona de confort crea una experiencia correctiva que reescribe la narrativa interna. Cada exposición superada, cada conversación mantenida pese al nerviosismo, cada opinión expresada aunque la voz tiemble, construye una evidencia nueva que contradice la antigua creencia de incapacidad. Y poco a poco, casi sin notarlo, la persona empieza a experimentar algo distinto, no la ausencia total de miedo, sino la presencia creciente de confianza. Esa confianza no nace de la perfección, sino de la práctica consciente y del reconocimiento de que el valor personal no depende exclusivamente de la mirada de los demás. Y es precisamente en ese punto, cuando la confianza empieza a asomar tímidamente entre las grietas del miedo, donde se produce la transformación más profunda, porque la persona comprende que la ansiedad social no era un enemigo destinado a destruirla, sino un mensajero que señalaba heridas no resueltas y necesidades emocionales ignoradas. La adultez, lejos de ser una etapa de certezas absolutas, es un territorio de constante redefinición, y aceptar esa verdad libera una enorme presión interna. Ya no se trata de demostrar permanentemente que se es suficiente, sino de descubrir que la suficiencia no depende de una actuación perfecta ante los demás. Cuando esta idea comienza a integrarse, la mente deja de funcionar como un tribunal severo y empieza a convertirse en un espacio de diálogo más compasivo. El proceso no es lineal ni exento de retrocesos. Habrá días en los que el antiguo miedo reaparezca con fuerza, recordando sensaciones conocidas, intentando convencerte de que nada ha cambiado. Sin embargo, algo sí ha cambiado. Ahora existe conciencia. Y la conciencia transforma la experiencia porque permite elegir la respuesta.
En lugar de huir automáticamente, puedes detenerte, respirar, observar el pensamiento que surge y cuestionarlo con serenidad. Puedes preguntarte si esa interpretación es un hecho o solo una hipótesis construida por la inseguridad. Este simple acto de reflexión debilita el poder del miedo y fortalece la autonomía emocional. Inspirados en el enfoque humano y reflexivo del Dr. Jordi Sassot llevado, entendemos que el crecimiento psicológico no consiste en eliminar toda vulnerabilidad, sino en aprender a sostenerla sin que domine nuestras decisiones. La exposición gradual a situaciones temidas deja de ser una técnica fría y se convierte en un acto de valentía consciente. Cada paso, por pequeño que parezca, representa una declaración interna de compromiso con el propio bienestar. Hablar en una reunión aunque la voz tiemble, iniciar una conversación aunque exista incomodidad, aceptar una invitación social pese a la duda inicial, son acciones que reconfiguran la identidad. La persona empieza a verse a sí misma no como alguien incapaz, sino como alguien que actúa a pesar del miedo. Esa diferencia es crucial, porque la identidad se construye a partir de las experiencias repetidas, y cada experiencia valiente erosiona la antigua narrativa de insuficiencia. En este camino también adquiere relevancia el fortalecimiento de la autocompasión. Durante mucho tiempo, la ansiedad social se alimentó de una autocrítica feroz que no dejaba espacio al error humano. Cambiar ese tono interno implica tratarse con la misma comprensión que ofrecerías a un amigo en dificultad. Reconocer que sentir nervios es una reacción natural del sistema nervioso, que equivocarse forma parte del aprendizaje y que la perfección es una ilusión social permite suavizar la rigidez mental. Incluso, voces provenientes de distintos ámbitos de la salud, como las reflexiones atribuidas a Dr. Levy, M.D., coinciden en que la regulación emocional y la aceptación consciente del malestar son pilares fundamentales para superar los trastornos de ansiedad. Esta convergencia de perspectivas refuerza la idea de que no estamos hablando de un simple consejo motivacional, sino de un proceso respaldado por comprensión psicológica profunda. A medida que la persona integra estas herramientas, descubre algo sorprendente. Muchas de las situaciones que antes parecían amenazantes no eran tan peligrosas como imaginaba. La mayoría de las personas están más centradas en sus propias preocupaciones que en analizar minuciosamente cada gesto ajeno. El juicio externo, tan temido, suele ser menos severo que el interno. Esta revelación no elimina completamente la inseguridad, pero la coloca en proporción. Y cuando la ansiedad deja de ocupar todo el espacio mental, aparecen oportunidades nuevas, relaciones más auténticas, decisiones más alineadas con los propios valores, experiencias que antes se evitaban por temor y que ahora se convierten en fuentes de crecimiento. La ansiedad social en la vida adulta puede haber comenzado después de los 18 años sin previo aviso, pero no está destinada a acompañarte para siempre con la misma intensidad. Cada etapa vital ofrece la posibilidad de reescribir la historia personal. No importa cuánto tiempo hayas convivido con el miedo, lo que importa es el momento en que decides enfrentarlo con comprensión en lugar de rechazo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero se construye día a día con acciones coherentes y pensamiento consciente. Y en ese proceso, descubres que la verdadera fortaleza no es la ausencia de nervios, sino la capacidad de avanzar aún sintiéndolos. Si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti ya existe una voluntad de entender y transformar tu experiencia. La ansiedad social no define tu valor ni limita tu potencial cuando decides abordarla con conocimiento y paciencia. Cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una afirmación de tu capacidad de crecimiento. Y recuerda siempre que el desarrollo emocional continúa durante toda la vida, que nunca es tarde para construir una relación más sana contigo mismo y con los demás. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.